Y empezamos. Entonces, álgebra de matrices y eliminación de Gauss, ¿no? El análisis estructural 2 básicamente es un curso de cálculo estructural, pero basado en matrices, pues, ¿no? Hay que hacer eso. Y básicamente de las operaciones con matrices, lo que nos interesa es la eliminación de Gauss, ¿no? O mejor dicho, en forma general, resolver un sistema de ecuaciones como esta, ¿no? Un sistema de ecuaciones como esta. Un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿no? Un sistema de ecuaciones algebraicas lineales todavía, ¿no? Como esta, simplemente eso. Entonces, las matrices se han inventado para eso, justamente, ¿no? Dice, el estudio de la matriz está motivado por la necesidad de resolver sistemas de ecuaciones simultáneas de la forma esta, ¿no? A sub 1 por x sub 1, más a sub 1, 2 por x sub 2 y así, ¿no? Más a sub 1n por x sub n igual a b sub 1. Y es más, a veces nosotros tenemos múltiples lados derechos, ¿no? Todo esto es igual, ¿no? O sea, la matriz A, vamos a decir, donde x sub 1, x sub 2 y x sub n son las incógnitas, ¿no? Las ecuaciones 2.1 pueden expresarse convenientemente en forma matricial como esta. A por x igual a b, ¿no? Esta A normalmente en estructuras, por ejemplo, se mantiene constante. La X es variable, un vector variable, y la B podemos tener múltiples lados derechos, ¿no? O sea, podemos tener cargas, por ejemplo, hablando de estructuras, cargas muertas, ¿no? Cargas de sismo, cargas vivas, ¿no? Presiones del suelo, etcétera. Varios tipos de cargas. Nosotros, para hacer un análisis estructural completo, tenemos que hacer las combinaciones, pues, de todo eso, ¿no? Ya para el diseño, pero básicamente es resolver un sistema de ecuaciones así, donde B puede tener, esta matriz B en sí puede ser también otra matriz, ¿no? Donde cada columna sea un tipo de combinaciones de carga y donde la A se mantiene constante, ¿no? La A en este caso para nosotros puede ser la matriz de rigidez, pues, ¿no? La matriz de rigidez de una estructura es la misma, ¿no? Van a variar los lados derechos con los diferentes tipos de carga, ¿no? Y por tanto también habrá diferentes desplazamientos, que para nosotros las incógnitas, estas X, son los desplazamientos. Entonces, donde A es una matriz cuadrada de dimensiones de n por n, ¿no? N número de filas y esta otra n número de columnas, ¿no? Filas, columnas, ¿no? Y X y B son vectores de dimensión n por 1, o sea, n filas por una, ¿no? N filas por una columna. N filas por una columna. En la definición de las matrices participan un conjunto K de números o elementos de otra índole que debe ser previamente elegido, ¿no? O sea, normalmente esta matriz K o esta matriz A tiene unos tipos de elementos, ¿no? Y pueden ser números enteros, números reales, números complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros basta con que los elementos, ¿no? De K es el conjunto de los números reales. O sea, nuestros coeficientes, ¿no? Esta ordenación rectangular de números, en el caso de estructuras para nosotros, son simplemente números reales. Desde un sistema arbitrario de elementos del conjunto K dispuestos en forma de una tabla rectangular de m filas y de n columnas se denomina matriz, ¿no? Sobre K, de m por n. Un elemento que esté en la iésima fila y en la jésima columna de A se denota por A subíndice I y J, ¿no? Entonces, como ven, hay vectores filas y vectores columnas. Este será un vector fila, ¿no? De 1 por 4 o 1 por 3, quiero decir. 1 menos 3, 4.5, ¿no? Y entonces un vector columna de 4 por 1, ¿no? Multiplicación por un escalar, a veces podemos factorizar valores, y este valor, en este caso ya hablando de números reales, ¿no? Este número real, un escalar, se puede, cuando lo ponemos así, significa que esto se multiplica a todos los elementos de la matriz, ¿no? Todos los elementos de la matriz. 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 7, 35, y 5 por menos 1, menos 5, ¿no? Que puede ser
puede premultiplicar o puede también posmultiplicar, ¿no? Es el mismo significado. O sea, podemos multiplicar a una matriz por un escalar. Para la adición y sustracción de matrices, las matrices tienen que ser de las mismas dimensiones, ¿no? O sea, tanto en filas como en columnas, ¿no? Y se llama suma de dos matrices A y B de igual cantidad de filas y columnas, respectivamente, una matriz con el mismo número de filas y columnas cuyos elementos son iguales a las sumas de los elementos correspondientes de las matrices A y B. Por ejemplo, acá tenemos una matriz formada por estos elementos 2, 1, 3, 1, menos 3, 5, ¿no? Más, se dan cuenta, esta es una matriz de 2 por 3, esa también es otra matriz, ¿no? De 2 por 3, entonces podemos multiplicar y el resultado va a ser una matriz de 2 por 3 y se suman o se restan, ¿no? Los elementos en las posiciones correspondientes. O sea, este elemento, por ejemplo, está en la posición 1.1, se sumará pues con la otra matriz, con el otro elemento de la otra matriz en la misma posición 1.1. 2 más 0, 2, 1 más 2, 3, 3 menos 2, 1 y así, ¿no? 1 más 1, 2, menos 3, más 2, menos 1, y 5 menos 5, 0. Como ven, tiene las mismas dimensiones. Esa es la adición y sustracción de matrices. Multiplicación matricial, ¿no? El producto de una matriz A de M por N por una matriz B de N por P es una matriz C de M por P. Es decir, acá la matriz A tiene M por N, la matriz B tiene N por P. Si se dan cuenta, para que haya el producto, un momentico. Entonces continuamos. Les decía, una matriz, el producto de matrices, ¿no? El producto matricial de matriz. Para que el producto matricial sea posible, la matriz A, que es de M por N, tiene que tener compatibilidad con esa matriz B, ¿no? De N por P. ¿En qué consiste esa compatibilidad? De que las columnas de la matriz A tienen que ser igual a las filas de la matriz B, acá N, N. Y el producto va a ser, ¿no? Una matriz, ¿no? C de M por P, ¿no? Donde M son las filas de la primera matriz y P son las columnas de la segunda matriz, ¿no? Y la componente IJésimas de C se obtiene, dice, sumando el producto punto, así, ¿no? El C, el componente o el elemento CIJ, IJésima, ¿no? De la matriz producto es igual al iésimo renglón de A, producto punto, la jésima columna de B. Dice, las reglas de multiplicación de matrices se enuncia a veces de la siguiente forma, ¿no? Para obtener el elemento que se encuentra en la iésima fila y jésima columna del producto de dos matrices, hay que multiplicar los elementos de la iésima fila de la primera matriz por los elementos correspondientes de la jésima columna de la segunda matriz y sumar los productos obtenidos, por ejemplo. Se supone que todo esto ya o bien lo saben, o bien su calculadora, su computadora lo sabe, o un programa, ¿no? Pero por si acaso hay que repasar, ¿no? Por ejemplo, para obtener este 1, ¿no? Este 1 está en la posición 1, 1, o sea, en la primera fila y en la primera columna, ¿no? Entonces multiplicamos la primera fila de la primera matriz por la primera fila de la segunda matriz, producto punto, ¿no? Ustedes, como ven, esto es de 1 por 3 y esto es de 3 por 1. Entonces sí podemos multiplicar, ¿no? Sí podemos multiplicar. Entonces 2 por 1 sería 2 más 1 por 2, 2. En total serían 2 más 1, 4, ¿no? Menos 1 por 3, menos 3. Y 4 menos 3, 1. Es así.
ese es el producto, ¿no? Igual, por ejemplo, para ubicar este elemento, este elemento está en la posición 2,2. Entonces, la segunda fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz, ¿no? Como vectores y producto punto. 3 por 1, 3, 1 por 0, 0, más 3 son 3, y 2 por menos 1 son menos 2, y 3 menos 2 es 1. Así obtiene las matrices, el producto de matriz. Debe notarse que A por B es diferente que B por A, ¿no? De hecho, incluso B por A puede no estar definida, ya que el número de columnas de B puede no ser igual al número de filas de A, ¿no? O sea, la matriz no, el producto de matrices no es conmutativo, por si acaso, y incluso puede darse el caso de que A por B se pueda realizar, o sea, es posible, y que B por A no puede realizarse, o sea, no está definido, porque las columnas de B no van a ser iguales a las filas de A, ¿no? Puede darse ese caso. Transposición. Si A es una matriz, ¿no? Entonces la transpuesta de A, denotada por A transpuesta, así está A con su T, está A por esa matriz, ¿no? Se dan cuenta, acá los elementos son de tipo A y, J, y acá son A, J, I. O sea, hay que cambiamos las filas por las columnas, ¿no? Así, las filas de A son las columnas de A transpuesta. Por ejemplo, si A es igual a esta matriz, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es una matriz, tenganse cuenta, de 4 por 2. La transpuesta de la matriz será, en primer lugar, una matriz de 2 por 4, ¿no? Esto era 4 por 2, esto será 2 por 4. Y esta fila, la primera fila, se convertirá, o la primera columna en la primera fila, ¿no? La segunda columna en la segunda fila, o a la inversa, ¿no? Esta primera fila en la primera columna, la segunda fila en la segunda columna, la tercera fila en la tercera columna y la cuarta fila en la cuarta columna, ¿no? Entonces, cambiamos filas o columnas respectivamente por columnas o filas, pues, ¿no? Dependiendo cómo lo estamos haciendo, pero es lo mismo, o sea que no pueden cambiar directamente esta primera columna por esta primera fila, o pueden hacerlo esta primera fila por esta primera columna. El hecho es que la transpuesta es eso, solo intercambiar filas por columnas o columnas por filas, no hay ningún problema. En general, si A es de dimensión m por n, entonces la A transpuesta es de dimensión n por m, ¿no? La transpuesta de un producto es el producto de las transpuestas en orden inverso. Entonces, si nosotros tenemos un producto, en este caso, por ejemplo, de 3 matrices, ¿no? Y queremos hallar la transpuesta de ese producto, entonces eso es igual a las transpuestas, pero en orden inverso, ¿no? C estaba acá como último, acá ahora está como primero. C transpuesta por B transpuesta por A transpuesta. Como siempre, si tienen alguna duda, pregúntenos más. Si ustedes no preguntan, es problema básicamente de ustedes. Diferenciación e integración, ¿no? Los componentes de una matriz no solo son escalares, también pueden ser funciones. Por ejemplo, esta matriz B es una función de X, Y y Z, ¿no? Como ven, ¿no? Una matriz de X, Y y Z, 2 por X por Y por Z, ¿no? X cuadrado por Z, sí. Respecto a esto, las matrices pueden ser diferenciadas o integradas, ¿no? La derivada o integral de una matriz es simplemente la derivada integral de cada componente de la matriz. Entonces, la derivada, ¿no?, de la matriz, ¿no?, de la matriz, de esta matriz B, por ejemplo, ¿no?, que es en sí función de X y Y, es función de X, Y y Z, ¿no? Entonces, si quisiéramos derivar con respecto a X, sería pues la derivada de cada elemento, ¿no?, con respecto a X, de cada elemento. Y la integral también, ¿no? La integral de B sería, si se dan cuenta, en este caso es una integral, bueno,
En este caso es una integral ordinaria, pero con un ¿no? Es un integral, pues, con un diferencial de volumen, ¿no? De x, de y, de z. Habría que integrar. Eso significa integrar una matriz, significa integrar cada uno de sus elementos con respecto a la variable con que queremos integrar, pues, ¿no? Podría ser solo con respecto a x, ¿no? O solo con respecto a y, o solo con respecto a z, o con respecto a las tres variables, ¿no? Depende de cómo quisiéramos interpretar lo que queremos decir. La fórmula de la ecuación 2.7, a ver. La fórmula en la ecuación 2.7 ahora será especializada a un caso importante. Dice, sea A una matriz de n por n, de constantes, y x, ¿no? Un vector columna de n variables. Entonces la derivada de este producto de A por x con respecto a la variable xp está A por esta, ¿no? O sea, estamos, miren, derivando este producto A por x con respecto a esta variable xp. Ustedes saben, estos son variables. Muy bien, vamos a derivar con respecto a alguna variable, ¿no? Que está dentro de este vector. Según esto, esto es igual a este vector, pues, ¿no? AP, dice, donde AP es la columna pésima de A, ¿no? Este resultado se debe al hecho de que el vector A por X puede escribirse explícitamente como, pues, si nosotros multiplicamos esta matriz A por X, ¿no? Vamos a hallar así. Si A es de n por n, ¿no? Si A es de n por n y X en sí es de n por 1, porque es, como ven, acá es x1 transpuesto, entonces es n por 1. ¿El producto de cuánto sería? A ver, si la matriz A es de n por n y el vector x es de n por 1, ¿de cuánto por cuánto sería la matriz A por x? Ahí alguien que está atento. A ver. Abandonen nomás la reunión. Hablen, jóvenes, participen. ¿Podría repetir la pregunta, por favor, ingeniero? Ya voy a repetir. Si la matriz A es de n por n y este vector x es un vector de n por 1, ¿de cuánto será la matriz A por x? M por 1, ingeniero. De n por 1. N por N. N por 1, ¿no? Va a tener n filas y solo es una columna. Y como se dan cuenta, cada elemento de esa columna es una suma, ¿no? Como ven, A1 por x sub 1 más A12 por x sub 2 más y así, ¿no? Ahora, nosotros queremos derivar este A por X con respecto a la variable XP. Aquí está la variable XP. Entonces, como estamos derivando solo con respecto a XP, entonces serán ceros, ¿no? Y nos quedará esta columna. O sea, 0 más 0, ¿no? Más acá derivando A1P por XP con respecto a XP sería A1P nada más, ¿no? Más 0. Entonces, acá nos quedará solo A1P en la primera fila. En la segunda fila, igual esto 0, 0, 0, nos quedará solo A2P y así, ¿no? Hasta A1P. Entonces, eso es lo que queríamos ver acá. Que la derivada de este producto de A por X o con respecto a XP es igual a la columna, a la pésima columna de A, ¿no? Eso. Entonces, eso queríamos demostrar. Eso se supone que vamos a verlo en algún momento cuando hagamos para la aplicación de los elementos finitos. Matriz cuadrada. Si el número de filas coincide con el número de columnas, ¿no? Esa es una matriz cuadrada. El número de filas coincide con el número de columnas. Matriz diagonal es una matriz cuadrada con elementos diferentes de 0 solo a lo largo de la diagonal. Por ejemplo, eso es una matriz diagonal. O sea, los elementos que están fuera de la diagonal son todos iguales a 0. Matriz identidad.
Es una matriz cuadrada que tiene todos sus componentes iguales a 0, excepto los de la diagonal principal, que todos son iguales a 1, ¿no? Entonces, una matriz diagonal o una matriz identidad es una matriz cuyos elementos de la diagonal todos son iguales a 1, y fuera de la diagonal, ¿no?, principal, porque también son diagonales, por si acaso, fuera de la diagonal principal son ceros, ¿no? Matriz simétrica es una matriz cuadrada cuya transpuesta es igual a la misma matriz, ¿no? En este caso, A y J es igual A sub I J, ¿no? Es igual a J I. Pero ya cuando hablo así, IJ, se supone que están entendiendo. O de manera equivalente, A es igual a la matriz transpuesta, ¿no? A la matriz transpuesta de A. Es decir, los elementos simétricos con respecto a la diagonal principal son iguales. Por ejemplo, si yo les digo que la matriz A es igual a esta, a 1, menos 1, 2, menos, a eso, ¿no? Hálleme la transpuesta de A. Hagámoslo eso. Vamos a hallar esa en vivo, quiero hacerlo. Entonces es una matriz cuadrada de 3 por 3, su transpuesta también será de 3 por 3, ¿no? Entonces cambiemos, pues a ver. Primera fila, ¿no? O primera columna se convierte en la primera fila, en ese orden, ¿no? 1, menos 1 y 2, ¿está bien? Y luego esta segunda columna a la segunda fila. Menos 1, 0, 3. Y luego esta tercera columna a la tercera fila. 2, 3, 7. Como ven, hemos hallado la transpuesta. La transpuesta de esta matriz. Y ven que es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, en una matriz simétrica, la diagonal se mantiene y los elementos que están fuera de la diagonal los elementos que no están dentro de la diagonal funciona como un espejo, ¿no? Menos 1, 2 con 2, 3 con 3. Igual acá, hemos hecho la respuesta poniendo esas columnas a estas filas, ¿no? Digamos, a eso se le llama matriz simétrica. Una matriz simétrica siempre es cuadrada, por si acaso, ¿no? Y eso también, ¿no? Es más, cuando veamos las matrices de rigidez de los elementos, nuestras matrices de rigidez son simétricas, ¿no? Son simétricas. Y además, definida positiva, todos sus elementos son positivos, si mal no me acuerdo. Matriz triangular superior. Una matriz triangular superior es una matriz cuadrada cuyos elementos debajo de la diagonal principal son todos cero, ¿no? Entonces, una matriz triangular superior es esto. Los elementos debajo de la diagonal, todos son ceros, ¿no? Encima puede haber también ceros, pero no todos, ¿no? Y a la inversa también, matriz triangular inferior, ¿no? Es cuando todos los elementos de arriba de la diagonal son todos iguales a ceros, ¿no? Pues eso. Determinante de una matriz, ¿no? El determinante de una matriz cuadrada A es una cantidad escalar denotada como det A, ¿no? Determinante de A. A continuación se dan los determinantes de una matriz de 2 por 2 y los de una matriz de 3 por 3 por el método de cofactores, ¿no? Determinante de esta matriz, entonces sacamos A 1, 1, ya por A sub 2 menos, ¿no? A 1, 2 por A 2, 1. Y igual acá, la determinante de esta matriz de 3 por 3 será pues A1, 1 por A2, 2 por A3, 3, ¿no? Menos A2, 3, ¿no? Por A3, 2. Menos, y así van variando los signos, ¿no? Menos A1, 2, ¿no? Por A2, 1 por A3, 3, menos A2, 3 por A3, 1, ¿no? Más A1, 3, ¿no? Todo eso por A2, 1 por A3, 2 menos A2, 2 menos A3, 1. Listo.
Y así pueden hallar también determinantes para mayores dimensiones, ¿no? Inversión de una matriz, conseguir una matriz cuadrada A, si el determinante de A es diferente de 0, entonces A tiene una inversa, ¿no? Denotada por A a la menos 1. La inversa satisface las relaciones de que A a la menos 1 por A es igual a A por A a la menos 1 es igual a I, ¿no? Es a la identidad, a la matriz identidad. Si la matriz A es de n por n, la matriz identidad también será pues de n por n, ¿no? Como se dan cuenta, casi estos productos están definidos porque tanto la matriz A como su inversa son de la misma dimensión. En primer lugar, son cuadradas ambas, ¿no? Son cuadradas de n por n. Si A es de n por n, A a la menos 1 también es de n por n. Siempre y cuando una matriz, o sea, una matriz A tiene inversa, siempre y cuando la determinante de A es diferente de 0. O sea, habría que calcular primero la determinante de A, ¿no? Si determinante de A, si el determinante de A es diferente de 0, entonces decimos que A es no singular, ¿no? Si el determinante de A es igual a 0, decimos que A es singular, cuya inversa no está definida. Bueno, el menor MJ de una matriz cuadrada A es el determinante de la matriz de una matriz cuadrada, es el determinante de la matriz de n-1, ¿no? Por n-1 tenía que eliminar la i-ésima fila y la j-ésima columna de A. El cofactor CIJ de la matriz A está dada por esto, ¿no? CIJ es igual a menos 1, todo eso elevado a la I más J por este menor, ¿no? IJ. La matriz C con elementos C y J es una matriz de cofactores. La adjunta de la matriz A se define como adjunta de A es la transpuesta de C, ¿no? La inversa de una matriz cuadrada de A está definida por A a la menos 1 es la adjunta de A entre el determinante de A. Aunque nosotros, esto tiene sentido matemáticamente, también ahora los programas pueden calcular inversas, ¿no? Software, pero no es que les digo, no es conveniente. No es conveniente para lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros queremos solucionar sistemas de ecuaciones algebraicas y hay métodos más efectivos que calcular la inversa, ¿no? En este caso. Digo computacionalmente, pues no computacionalmente. Para la matemática básica nos enseñan cómo determinar las matrices de unas matrices, ¿no? Las inversas de unas matrices. Formas cuadráticas, sea A una matriz de n por n y x un vector de n por 1. Entonces la cantidad de escalar x transpuesta por A por x, ¿no? Se llama una forma cuadrática, ya que al desarrollarla obtenemos la expresión cuadrática. Si hacen esto, x transpuesta por A, y a eso lo multiplican por x de vuelta, van a obtener una forma cuadrática como esto, ¿no? x1 por a11 por x1, más x1 por a12 por x2, más así, ¿no? x1 por a sub 1, a1n por xn. Luego, abajo, sigue todavía, ¿no? Más x2 por a21 por x1, más así. Valores propios y vectores propios, ¿no? Cuando ustedes van a hacer un diseño sísmico de repente, las formas de vibración de los edificios se calculan básicamente, ¿no? Se calculan los desplazamientos, ¿no? Y sus modos de vibración se calculan con este tipo de problema matemático, ¿no? Dice, considera el problema de valor propio o eigenvalor. Una matriz A, ¿no? Por un vector Y igual a un número real, vamos a decir, lambda por Y, ¿no? Lambda por Y, o sea, este es un vector. Este es un vector. Y es un vector por lambda, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a dar esto, ¿no? Entonces, para determinar los valores de lambda, ¿no? Podremos operar de esta manera, ¿no? Dice, donde A es una matriz cuadrada de n por n, deseamos encontrar una solución no trivial, es decir, queremos encontrar un vector propio o eigenvector diferente de 0 y el correspondiente valor propio, ¿no? Lambda, que satisface la ecuación anterior. Si describimos la ecuación 2.17a como esto,
O sea, A por Y, ¿no? A por Y menos lambda por Y. Si queremos factorizar Y, lambda por Y es un simple vector, pues, ¿no? Pero para yo poder restar A, si yo lo estoy pasando todo esto al primer miembro, lambda por Y. O sea, sería A por Y menos lambda por Y. Muy bien, pero quiero factorizar el vector Y, ¿no? El vector Y. Entonces, para poder hacer la operación, esa subtracción, yo no puedo restar, pues, una matriz menos un escalar, ¿no? Al escalar con el mismo significado, ¿no? Con el mismo significado, A por Y, si lo multiplico, menos lambda Y por Y. Y por Y va a ser Y, porque esta es identidad, ¿no? Entonces me va a dar A por Y menos lambda por Y, como estábamos viendo acá, ¿no? Entonces puedo hacer eso. Estoy factorizando Y, y para poder hacer esta resta a esta lambda tengo que multiplicarle por una matriz I de las mismas dimensiones de A por A. Entonces ahora sí, esto tiene una dimensión de N por N y A también de N por N, puedo hacer esta resta. Alguien está haciendo bulla y mi oído está temblando. Bájale más, creo. ¿Lo escuchan bien? Sí, 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 ingeniero. Ya. Voy a bajarle más. Ya, muy bien. Entonces, miren, para la solución trivial y sencilla, pues es que la solución trivial sería de que este vector Y sea igual a 0, 0, 0. Este es un vector de n por 1. Este 0 es un 0, 0 vectorial, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Si A tiene si es de n por n, entonces este vector de ceros tendrá n ceros, ¿no? Es de n por 1. Muy bien. La solución trivial, o sea, para esta ecuación, basta que y sea igual a 0, ¿no? O sea, y es un vector de n por 1 donde todos sus elementos, donde toda la columna sea 0, 0, 0. Esa es la solución trivial, eso no nos sirve para nada, ¿no? Esa es la solución trivial. Si ustedes se acuerdan desde ciencias materiales, para calcular los componentes principales también resolvíamos esta ecuación, ¿no? Para hallar los esfuerzos principales hacíamos eso, ¿no? El tensor de tensiones, ¿no? Multiplicado claro, el tensor de tensiones, ¿cuál era el problema? A ver, buscábamos, ¿no? Teníamos acá el tensor de tensiones T por un vector unitario a un plano cualquiera. Ustedes saben, el tensor de tensiones está referido a un punto y el vector n está referido a un plano, ¿no? El vector n normal. Entonces era T por n es igual a sigma por n, ¿no? Entonces, queríamos que en qué dirección o en qué planos podría darse el caso de que todos los esfuerzos fueran principales, o sea, eran sigma por n nada más, no tenía la componente tangencial. Entonces, igualito, acá también es lo mismo, acá vamos a hallar valores propios y vectores propios. Nosotros hacíamos, por ejemplo, de que n tenía que ser un vector unitario, ¿no? Unitario normal, o sea, diferente de 0, su módulo tenía que ser 1. En el caso general es de este tipo, ¿no? De este tipo, y tiene que ser diferente de 0, tiene que ser no trivial, porque o sea, si y fuera 0, 0, se cumple esta igualdad, pero no nos sirve para nada, ¿no? Entonces, para que y, ¿no? Este vector y sea diferente de 0, la determinante de eso, que se llama la ecuación característica, la determinante de esta sustracción de matrices tiene que ser igual a 0. A esto se le llama, esto por si acaso es, un determinante es un número, ¿no? Es un número. En este caso estamos trabajando solo en los números reales, el determinante es un número. Y la ecuación esta ecuación nos va a parecer pues una ecuación, ¿no? Un polinomio generalmente. Si la matriz A es de n por n, el polinomio será de grado n, ¿no? De grado n. Esa determinante va a ser un polinomio de grado n. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta,
A menos lambda I, a cada, si se dan cuenta, I es el vector identidad. O sea, solo en la diagonal son unos y fuera de la diagonal son ceros. Entonces, en otras palabras, vamos a restar, vamos a quitarle a la diagonal de A unos valores menos lambda, ¿no? Va a ser A11 menos lambda, ¿no? Y acá abajo, y bueno, el resto se mantiene igual, ¿no? De la A. Y luego A22 menos lambda, A33 menos lambda, A44 menos lambda, ANN menos lambda, ¿no? Y la diagonal va a tener todos esta componente de lambda, ¿no? Entonces, si ustedes hallan la determinante, les va a arrojar un polinomio de grado n. A ese polinomio se le llama ecuación característica, ¿no? Hay que solucionar esa ecuación, ese polinomio de grado n, entonces vamos a tener n soluciones, ¿no? Ese es el teorema fundamental del álgebra. Un polinomio de grado n tiene en el campo de los números complejos n soluciones, ¿no? Ese es el teorema fundamental del álgebra. Muy bien, entonces, al calcular esa determinante o al hallar las raíces de la ecuación característica, vamos a tener n valores de lambda. A veces los valores se repiten, entonces estamos hablando de soluciones múltiples, ¿no? Por ejemplo, un determinante de este tipo, de 3 por 3, puede tener una solución, entonces solo una solución, aparentemente, pero por el teorema fundamental del álgebra sabemos de que un polinomio de grado 3 tiene que tener 3 soluciones, pero a veces sucede de que esa solución o las 3 soluciones son iguales, ¿no? Entonces se le llama una solución de multiplicidad n, en este caso de multiplicidad 3, ¿entiendes? Pero realmente tiene 3 soluciones, ¿eh? Sino que son iguales. Y bueno, a eso se le llama una solución de multiplicidad n, pues, ¿no? Donde n es el número de repeticiones de esa solución. Pues. Puede darse ese caso, ¿no? Imagínense un cubo, ¿no? Que está sometido todos a la misma presión, ¿no? A presiones normales. Entonces, si nosotros calculáramos los esfuerzos principales, nos van a dar ese resultado, ¿no? De que todos son iguales. Muy bien. Ya eso. Dice la ecuación 2.16, porque es una ecuación, un polinomio, ¿no? Un polinomio de grado n, se llama ecuación característica. Podemos despejar de la ecuación 2.16 las n raíces o valores propios, ¿no? Lambda 1, lambda 2, lambda n, ¿no? Para cada valor propio, el vector propio asociado y sub i se obtiene entonces de la ecuación 5.18. O sea, de esta ecuación característica hallamos n valores de lambda, ¿no? N valores de lambda. Y para cada valor de lambda va a haber un vector, ¿no? Para cada valor va a haber un vector. A los lambda se llama valor propio y a la CIE se llama vector propio. Entonces, para cada valor va a haber un vector. Entonces, volvemos a esta ecuación, volvemos a la ecuación esta, ¿no? Con un valor conocido ya de lambda al resolver el polinomio ese y haciendo esta ecuación hallamos un vector propio, ¿no? Esa es la metodología para calcular los valores y vectores propios. O sea, primero calculamos la ecuación característica, resolvemos el polinomio y por cada valor encontramos un vector propio, ¿no? Ese vector propio, en el caso de resistencia de materiales para los esfuerzos principales, son las normales, pues, a los planos, ¿no? O sea, para acá, como va a ver, por ejemplo, en resistencia de materiales, para calcular los esfuerzos principales, hay 3 esfuerzos principales, o sea, hay 3 valores de lambda, pues habrán 3 vectores unitarios, ¿no? 3 vectores normales. O sea, esos vectores normales están indicando a los planos principales, ¿no? donde están aplicados los esfuerzos principales, básicamente. Entonces, eso. Matriz positiva definida, ¿no? Una matriz simétrica es definida positiva si todos sus valores propios son estrictamente positivos, mayores que 0, ¿no? Una matriz A de dimensión n por n es definida positiva si para cualquier vector diferente de 0, o sea, para cualquier vector aleatoriamente podrían hacerlo, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer un pequeño programa y
Y para saber si es una matriz definida positiva, o sea, si te dicen esa matriz es A, ¿no? Es una matriz de n por n, quiero que tú me digas que si esta matriz es definida positiva, ¿no? O sea, sin calcular los vectores propios, pues, ¿no? Sin calcular, podrían hacer eso. Generan aleatoriamente un vector X que tiene dimensiones de n por 1, que sea diferente a 0. O sea, basta que uno de estos valores, y probablemente, pues, ¿no? La máquina es muy improbable que todos los valores que te arroje un programa que genera números aleatorios sean ceros todos, ¿no? X1 0, X2 0 y hasta Xn. Casi imposible, ¿no? Pero hay una posibilidad pequeñísima, casi cero, pero que podría darse. Pero generalmente no. Entonces, generan automáticamente ustedes un programa que les arroje un vector, ¿no? De n por 1, con valores aleatorios, y hacen esta prueba. Pues. X transpuesta, ¿no? X transpuesta sería un vector fila, porque esto es un vector columna, ¿no? La transpuesta de la transpuesta es lo mismo, vamos a decir. Ya, un vector fila por esto y por este vector, ¿no? Que es un vector columna. Si esto es mayor que 0, entonces podemos decir de que la matriz A es definida positiva. Es más, ya les voy adelantando, la matriz de rigidez K, ¿no? De los elementos, o la matriz ensamblada de toda la estructura, es una matriz definida positiva. ¿Qué quiere decir? Que sus valores propios son estrictamente positivos, o sea, son mayores que 0. O sea, no hay, si acaso, ¿no? Ustedes calcularan los valores propios de una matriz de rigidez y les sale negativo o 0, probablemente han cometido un error, ¿entiendes? Porque la matriz de rigidez es una matriz positiva definida, ¿entiendes? O definida positiva. Muy bien, después de todo esto es lo más importante que queremos, porque el método de los elementos finitos, o el método de la rigidez, si quieren hablar en términos matriciales, simplemente, básicamente, consiste en resolver un sistema de ecuaciones lineales, algebraicas, ¿no? Dice, consideremos un sistema lineal de ecuaciones simultáneas en forma matricial como A por X igual a B. Muy bien. Donde A es de n por n, B y X son de n por 1, ¿no? Si la determinante de A es diferente de 0, entonces podemos premultiplicar ambos lados de la ecuación por A menos 1, por A a la menos 1, o sea, por la inversa de A, para escribir la solución única como, o sea, si yo premultiplico A a la menos 1 por A por X es igual a A la menos 1 por B, entonces A a la menos 1 por A se eliminan, o es la identidad por X es el propio X, y acá me quedaría pues A a la menos 1 por B, ¿no? Eso sería la forma matemática de resolverlo, pero ya les he dicho de que calcular la inversa de una matriz, de una matriz de 3×3, lo pueden hacer, pues no, hasta de 4×4, hasta de 5×5, de repente lo podrían hacer manualmente, o de repente con un pequeño software, o el software podría hacerlo sin consumir muchos recursos, pero cuando se tratan de matrices grandazas, y si ustedes van a hacer cálculo estructural, normalmente pues en elementos reales no van a tener matrices bien grandes, ¿no? Y calcular la inversa de una matriz bien grande es computacionalmente muy costosa, ¿no? Muy costosa. O sea, es prácticamente, creo que la potencia computacional es, si la matriz A es de n por n, calcular la inversa implica n al cubo operaciones, ¿no? O sea, si es de 1000, sería 1000 por 1000 por 1000, o sea, 10 a la 9, ¿no? Un giga de operaciones, ¿entienden? Pónganse, no sé a cuántos segundos, dependiendo de las máquinas, las operaciones podemos calcular, ¿no? Su esfuerzo, su trabajo. No conviene a veces, no conviene, es mejor usar otro método. Pero matemáticamente X puede ser hallado así, ¿no? La inversa de A por B. Sin embargo, dice la condición explícita de A, o sea, de la inversa de A, digamos, por el método de cofactor, es computacionalmente cara y sujeta a errores de redondeo. Esa todavía es más importante incluso que el cálculo, que el costo computacional, ¿no? O el número de operaciones que hay que hacer, ¿no? Más que todo es sujeta a errores de redondeo. Hay métodos para hacer cálculos, ¿no? Todos pueden
Matemáticamente esto me da la solución de X, ¿no? Sin embargo, al hallar la inversa, yo puedo cometer muchos errores. No cometer errores, ¿no? Sino que hay errores de redondeo, porque es casi imposible hacerlo a mano, ¿no? A las máquinas tienen que operar muy bien, y cuando hacen las máquinas hay errores de redondeo. Normalmente a veces se acercan a cero o son números muy grandes, ¿no? Y eso genera errores de redondeo, y hacerlo por este método computacionalmente no es bueno. Dice, ahora veremos el poderoso método de eliminación de Gauss, que también sirve para hallar la inversa de una matriz. O sea, este método también, por si acaso, sirve para hallar la inversa de una matriz, ¿no? Entonces, sea el sistema original, el dado en las ecuaciones 2.1, que se puede escribirse como, ¿no? La matriz A por el vector incógnita igual a B, ¿no? Al vector al lado derecho, pues, de la ecuación, ¿no? Conocido, incógnito. Ahí está el reloj y la columna J, ¿no? La eliminación de Gauss es un enfoque sistemático para eliminar sucesivamente las variables x1, x2, x3, xn, ¿no? Hasta que, a xn-1, quiero decir, hasta que queda solo la variable x sub n, ¿no? O sea, básicamente lo que hacemos es calcular o hallar una matriz triangular superior. O sea, vamos a eliminar, o vamos a hacer igual a todo lo que está debajo de la diagonal, lo vamos a convertir en cero. A21, A31, A31, A32, ¿no? Y así. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente operando por filas, ¿no? Yo puedo ponerlo esto a cero, a A21, si yo, por ejemplo, premultiplico acá, o multiplico por A21 a la primera fila y divido a la primera fila por este mismo elemento, por A11, ¿no? Y resto, pues, o sea, multiplico, por ejemplo, a A11 por A21. Multiplico todo esto, toda esta ecuación. Tengo que multiplicar tanto la matriz de la izquierda como este vector o matriz de la derecha, ¿no? Cuando hacen ecuaciones, si multiplican, tienen que multiplicar tanto al primer miembro como al segundo miembro, pues, ¿no? Igual, multiplico. Entonces, multiplico por A21 y divido entre A11. Entonces, multiplico por A21 entre A11 a toda la primera, a la primera fila, ¿no? Y luego resto, pues. A21 por A11 entre A11 me queda A21 acá, ¿no? Y A21 menos A21, 0. Ya elimino. Acá será A22 menos A12 por A21 entre A11, ¿no? Entonces, A22 menos A12 por A21 entre A11 quedará esto. Y así. Bueno, el hecho es que yo puedo hacer ceros la diagonal. En eso consiste básicamente el método de Gauss. Su resultado, dice, es una matriz triangular superior con coeficientes reducidos y lado derecho reducido, ¿no? Este proceso se llama eliminación hacia adelante. Entonces es fácil determinar x superior. O sea, dejan todos estos a cero, como se dan cuenta, todo esto debajo de ceros, y al final me va a quedar que A cambiado, pues, ¿no? Pero imagínense que todos estos fueron ceros, sería A, N, N, ¿no? Por todos estos, si fueran ceros, entonces mire, la última ecuación sería 0 por x1, 0, ¿no? 0, 0, 0. Entonces acá sería ANN por xn igual a b sub n. Entonces yo puedo calcular xn. Xn será bn entre ANN. Ya calculé xn. Teniendo xn, reemplazo en esta ecuación. Acá esto va a ser diferente de 0, ¿no? Y todo esto son ceros. Entonces voy a tener una ecuación de este tipo. 0 por x1, 0 por x2 y así. Acá voy a tener un a n-1, n-1, ¿no? Por x n-1 más a n por xn, ¿no? A ver, multiplicando esto, claro, voy a tener esto, multiplico, pero ya tengo ANN, ¿no? O sea, haciendo esta fila por esta columna, voy a tener un sistema más o menos así. AN-1 por X, ¿no? Por X N-1 más AN-1N, ¿no? Por XN,
igual a esto, ¿no? Igual a Bn-1. Como ya tengo xn, reemplazo acá y tengo pues xn-1. Y así voy volviendo. Eso se llama sustitución para atrás. O sea, básicamente el algoritmo consiste en dos pasos, ¿no? Eliminación hacia adelante, primer paso, o sea, poner esta diagonal a 0 y luego sustitución para atrás. Yo le llamo, para que se recuerden, por adelante y por atrás, por si acaso. ese método de los dos pasos. Ya. No se ríen. La eliminación de Gauss es un enfoque sistemático para eliminar sucesivamente las variables x1, x2, x3, xn hasta que queda solo la variable xn. Su resultado es una matriz triangular superior con coeficientes reducidos y lado derecho reducido. Este proceso se llama eliminación hacia adelante. Entonces, es fácil determinar xn, xn-1 y así, x3, x2, x1 sucesivamente, por el proceso de sustitución hacia atrás, ¿no? O sea, eliminación hacia adelante, sustitución para atrás. Y para que se recuerden, hay que ser didácticos, yo le llamo por adelante y por atrás. La eliminación de las incógnitas se realiza con operaciones sobre filas de la matriz ampliada, ¿no? A sub B. Esta es una matriz ampliada. Mal se pone, pues, ¿no? La matriz A y el lado derecho se le adjunta acá. Y operan, ¿no? En esa matriz ampliada, como les hemos dicho. Usando las siguientes fórmulas, ya está descrito. Igual para B, pues, ¿no? En sí es todo, pues, a toda esta matriz ampliada se le opera de la misma manera, ¿no? Se dan cuenta que a este lado premultiplicamos por A y K entre A, K, K, ¿no? Igual para acá, al lado derecho también. Donde el AKK, que es un elemento de esa diagonal, ¿no? Se le denomina pivot, ¿no? La reducción se lleva a cabo para todos los elementos donde K es igual a 1 hasta n-1, ¿no? Y J es de K más 1 hasta n, ¿no? Y cuando se llega al siguiente esquema, matriz triangular superior, acá vamos a llegar, acá ya están, acá, miren, la primera fila queda tal como está, no hay ninguna modificación. Acá ya hay una primera modificación, este subíndice superior significa que se ha modificado una vez, acá se ha modificado dos veces ya esto y así, ¿no? Acá se ha modificado n-1 veces, ¿no? O sea, han sufrido n-1 cambios, la última fila, vamos a decir, ¿no? La última fila. Muy bien. Después de n-1 pasos, note que los componentes de las dos matrices A y B han cambiado. Para una mejor comprensión, eliminamos los superíndices que indican los pasos efectuados en cada una de las filas. Y el proceso de sustitución para atrás está dado por esto, ¿no? Como les decía, xn es igual a bn, ¿no? Entre an. Ya, pero le está quitando los superíndices, ¿no? Para indicar, porque ese superíndice quiere decir que ha cambiado, pues no es el ANN. Como hemos hecho operaciones sobre filas, ha cambiado, tiene otro valor, ¿no? También B sub n tiene otro valor. Pero básicamente, si eliminamos esos superíndices, significa de que xn es igual a esto. Entonces, podemos hallar ya los otros valores para atrás, ¿no? Aplicando esta fórmula, ¿no? Donde y es igual a desde n-1, n-2 hasta 1, ¿no? Esto completa el algoritmo de Gauss. Ese es el algoritmo de Gauss. Aquí está el algoritmo, ¿no? Los do's quieren decir bucles, ¿no? Hacer de K igual a 1 hasta n-1, ¿no? Otro bucle dentro, ¿no? Igual a K más 1 a n, a hacer esto igual así, bueno. Ese es el primer paso, eliminación hacia adelante. Y el segundo paso, sustitución hacia atrás, ¿no? Muy bien. Dice, si la matriz es simétrica, ¿no? El algoritmo anterior se modifica en los siguientes pasos. Pueden hacerlo con el algoritmo general o con el algoritmo ya más ¿no? Como las matrices de rigidez que nosotros vamos a tener son simétricas, podrían optimizar incluso, ¿no? Es más, podríamos tener matrices simétricas en banda. ¿Qué quiere decir matrices en banda? ¿No? Matrices simétricas en banda. En los elementos finitos, muchos, o sea, en los elementos finitos,
solo los elementos que están en la diagonal, no solo los elementos, ¿no? Los elementos que están en la diagonal y en estas diagonales principales, vamos a decir, o sea, esa es la diagonal principal y sus adyacentes, básicamente esos son los elementos que son diferentes de cero. El resto normalmente son ceros, ¿no? Entonces, para optimizar también se puede tratar con matrices diagonales en banda, ¿no? O matrices simétricas en banda. Es una matriz en banda es aquella en que los elementos diferentes de cero se encuentran en una banda. Fuera de la banda todos los elementos son cero. La matriz de rigidez con la que trabajaremos es una matriz simétrica y en banda, ¿no? Sea la matriz simétrica y en banda, de n por n. Bien, por ejemplo, acá esta es simétrica, o sea, se repite. Este es el ancho de banda, NBW, ¿no? Será pues ancho de banda, ¿no? NBW. Este es ancho, pues, ¿no? Ancho de N, muy bien. Es de la diagonal principal, la segunda diagonal principal, y así la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no? Y ven que todo esto son 0, 0. Las matrices de rigidez también tienen esa forma. Imagínense que tengan una matriz de 1000 por 1000, ¿no? Pues de repente muchos elementos no habría que almacenarlos en la computadora, solo los elementos que son diferentes. Básicamente esto es para optimizar, pero a esto se le llama matrices simétricas en banda. Podrían optimizar para ahorrarse, ¿no?, trabajo. Semi-ancho de banda, ¿no? En la matriz anterior a NBW, esto es en inglés, ¿no? N, ¿qué sería? Bueno, está en inglés, significa semi-ancho de banda, ¿no? O sea, semi-ancho de banda. En la matriz anterior a NBW se le llama semi-ancho de banda. Como solo los elementos como solo los elementos, si quieren le ponen tilde, pero recomiendan que ya no. Como solo los elementos no nulos deben ser almacenados, los elementos de la matriz anterior se almacenan de una manera compacta en la matriz N por NW, ¿no? NBW. ¿Cómo así? Así se almacena. Y bueno, ahí se ha hecho un ahorro, ¿no? Se ha hecho un ahorro, porque ya esa matriz, por ejemplo, es una matriz cuadrada, ¿no? Dependiendo de cuántos ceros habrá acá, ¿no? Muy bien. Acá va a ser una matriz rectangular de, vamos a decir, de N por NW. Y acá era una matriz, ¿no? Era una matriz de N por N, ¿no? Si esto tuviera N filas, de N por N. Entonces imagínense que sea, no sé, pues, NW que sea 5, ¿no? Y N que sea de 20. 20 por 20 serían 400 elementos que habría que almacenar en una matriz normal, ¿no? Y en cambio en una matriz en banda sería 20 por 5, 100, ¿no? O sea, la cuarta parte, o sea, habríamos ahorrado espacio en la cuarta parte. Para matrices grandes hay un ahorro significativo en espacio, ¿no? Entonces, la diagonal principal o primera diagonal de la ecuación 2.27 es la primera columna de la ecuación 2.22 para la correspondencia entre las dos representaciones. Tenemos esa ecuación. Yo no uso eso, es optimizaciones. Aquí está el algoritmo del método de Gauss para matrices simétricas en banda. Lo pueden usar también. Eliminación hacia adelante y sustitución hacia atrás, ¿no? Los dos pasos. Eso también se usa, por si acaso, ¿no? En programación dinámica, en todo eso. Para allá la ruta crítica, pues, ¿no? Para allá la ruta crítica, hacia adelante y hacia atrás, igual. Solución con múltiples lados derechos. En la resolución de problemas de estructura se consideran diferentes tipos de carga para la misma estructura. Eso quiere decir que la matriz de rigidez será la misma, A, y solo variarán las solicitaciones de las cargas, B. Por lo tanto, computacionalmente es más económico separar los cálculos de reducción de la matriz A de los de B, ya que si n es el orden de la matriz A, se requiere para reducir A un número de operaciones proporcional a n al cubo, y para reducir B solo un número de operaciones proporcional a n al cuadrado. Para una n grande se aprecia el ahorro computacional. O sea, si tenemos la matriz de rigidez de una estructura, ya les he dicho, es constante, vamos a decir. Los lados derechos, o sea, las fuerzas pueden variar, pueden ser de diferente tipo,
Y podemos tener entonces la misma matriz de rigidez ¿no? Con diferentes lados derechos. Lo que hay que hacer en ese caso es separar las operaciones, ¿no? Solo trabajar para A y luego para B, ¿no? Entonces, porque las operaciones para A es proporcional a n al cubo y para B solo n al cuadrado, ¿no? Entonces podemos hacer ahorros significativos. O sea, para reducir la matriz A, lo haremos solo una vez, nada más, además de eso, ¿no? Ese es el algoritmo de Gauss-Jordan. Es un algoritmo que trabaja así con los coeficientes o sea, hace operaciones con los coeficientes de la matriz A y los coeficientes, o bueno, el lado derecho, ¿no? Hay otro método que se llama el método del gradiente conjugado, también es un buen método, ¿no? El método del gradiente conjugado es un método iterativo para la solución de ecuaciones, ¿no? La versión Fletcher-Sieves, estos son matemáticos norteamericanos. Para resolver sistemas de ecuaciones simétricas será estudiada a continuación. Es el conjunto de ecuaciones A por X igual a B, ¿no? Donde A es una matriz simétrica definida por n, de n por n, y B y X son de n por 1. El método del gradiente conjugado usa los siguientes pasos para una matriz asimétrica. Algoritmo del gradiente conjugado. Se comienza con el punto X sub 0. X sub 0 es un vector de n por 1, arbitrario, cualquiera. O sea, en la máquina ustedes pueden decir de que les genere n números aleatorios y lo ponen como X sub 0. Y luego calculan G sub 0 como esto, ¿no? A por X sub 0 menos B. Hacen D sub 0 igual a menos G sub 0, ¿no? A esto. Y luego A sub K es la G transpuesta o la GK transpuesta por GK, ¿no? Y así. Entre DK transpuesta por A por D, ¿no? Y así. El XK más 1 es el XK más A la K. Es un proceso iterativo y como ven, ustedes se han dado una solución inicial, un X sub 0 arbitrario. Y este algoritmo va a converger, ¿no? Donde K es igual a desde 0 hasta no sé, pues cuántas iteraciones, ¿no? Las iteraciones se continúan hasta que G, la transpuesta de GK por GK adquiere un valor pequeño. Este método es sólido y converge en n iteraciones. Miren, como ven, en las soluciones computacionales que se parecen más a la realidad, nosotros suponemos una solución inicial, a partir de ahí nos aproximamos, ¿no? a la solución real, ¿no? O sea, damos una hipótesis, suponemos de que X sub 0 es la primera solución, es una solución. Entonces, confirmamos, ¿no? Y comprobamos, esto sería nuestra parada, pues, ¿no? Comprobamos esto. Si esto es un valor pequeño, paramos y decimos, ya nos hemos aproximado. Porque a pesar de que el método de Gauss-Jordan sea exacta, vamos a decir, entre comillas, al hacer las operaciones, porque lo van a hacer las máquinas, ¿no? Al hacer esas operaciones hay errores, ¿no? Errores de redondeo, ¿no? O otros tipos de errores. Errores de redondeo, errores de truncamiento, hay varios tipos de errores. Entonces, podría ser esta una alternativa, ¿no? Una alternativa. Lo que tiene que hacer acá sí es productos, ¿no? Productos matriciales, habría que optimizar eso. Pero bueno, hay estos dos métodos son poderosísimos, ¿no? Para solucionar sistemas de ecuaciones matriciales, sistemas de ecuaciones lineales, algebraicas lineales, ¿no? Y como ven, el método de rigidez es simplemente, en otras palabras, resolver ecuaciones algebraicas lineales, ¿no? Adiós, ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, ¿no? Esas ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden se convierten simplemente en ecuaciones algebraicas lineales. O sea, cualquiera puede resolver las ecuaciones algebraicas lineales, ¿no? Cualquiera que tenga una calculadora, un programa, ¿no? Podría resolver. Programas de computadora. Ahora se dan los códigos de dos programas. Yo, para mi tesis,
como ya les he dicho, ¿no? La teoría lo pueden encontrar en cualquier libro, es un absurdo. Por ejemplo, cuando alguien habla, va a hacer un libro de matemáticas, necesariamente va a hablar pues, del teorema de Pitágoras, ¿no? La idea es cuál es tu aporte. Toda esa parte de la teoría es la misma. Otros le ponen alguna cosita. ¿Cuál es tu aporte, no? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo que has hecho? Eso es lo que importa. Entonces, mi aporte ha sido hacer este programa, ¿no? Yo hice una clase T matriz y en esa época se estaba estrenando Matrix, por si acaso, el año 2003, Matrix 1. Hice una clase T matriz, ¿por qué? Porque para operar, pues, ¿no? Yo quiero operar. Una clase en computación significa abstraer, o sea, cómo opera, ¿no? Por ejemplo, una clase, por ejemplo, que sea un automóvil, ¿no? En un programa computacional. Se llama programación orientada a objetos porque simula cómo se comporta el objeto en el mundo real. Ese objeto en el mundo real tú lo vas a transformar en un programa de computadora y en la computadora también ese objeto real tiene que simular el comportamiento que tiene ese objeto en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, un auto tendrá pues ¿no? Cuatro llantas, la potencia de su motor, etcétera, etcétera, ¿no? Tendrá un rango de velocidades, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene en el mundo real tú lo tienes que poner en la computación. Y la programación orientada a objetos es que cuando uno opera en la computadora, estuviera operando como si fuera en la vida real. O sea, no vas a poner números, ¿no? Sino vas a decir, acá, ¿no? Quiero acelero, desacelero, freno, ¿no? Prendo las luces. Entonces, es simular al mundo real. Esa es la programación orientada a objetos. O sea, simula pues al mundo real y eso hace de que las soluciones sean más fáciles, ¿no? Sean más fáciles, o sea, pues, se puede programar y el uso también, ¿no? Los usuarios pueden aprender más fácil también a usar un paquete. Básicamente, los buenos programas están hechos en este paradigma, en la programación orientada a objetos. Entonces, lo que yo hice, para no estar haciendo que estas operaciones, las otras operaciones, ¿no? Yo quiero trabajar con matrices, entonces hice una clase T-Matrix, o T-Matriz le llamé. Mira, pues T-Matrix, porque Matrix estaba estrenando en ese año. Y aquí está toda la clase matriz, clase de matriz, una matriz tiene un número de filas, un número de columnas, tiene unos elementos, que en este caso es un puntero a un puntero de T. Eh, T lo he definido como dobles, entonces elementos es un puntero a puntero de T. Eh, un constructor que no tiene, en este caso es un constructor que no tiene número de filas, número de columnas. Otro constructor que tiene un número de filas, tiene número de columnas. Otro constructor que tiene número de filas, número de columnas y unos valores inicial con initial. Un constructor de copia, un destructor, ¿no? O sea, cómo destruir esos objetos. Unas funciones inline que me dan el número de filas, me da el número de columnas, otro constructor que me da el número de filas y columnas, etc. Funciones amigas que me dan las salidas de las matrices. Una función amiga para operar la suma de dos matrices como matrices, ¿no? Una operación resta, un operador producto para operar matrices, o sea, para multiplicar matrices, un operador producto también para multiplicar un escalar por una matriz, otro operador producto para multiplicar una matriz por un escalar, ¿no? O un operador para transponer una matriz, una función para alargar matriz, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ya he definido mi clase de matriz. Aquí este es el esqueleto, ¿no? Ahora hay que ponerle la carne, cómo está el programa dentro, por si acaso. Ahí está el programa, o sea, pueden ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el primer constructor, cuando no tiene ningún argumento, pone simplemente que el número de filas son ceros, el número de columnas son ceros y los elementos son ceros, ¿no? O sea, es una matriz vacía. Acá sí pongo los números de filas y número de columnas. Hago esto,
Los elementos son, pues, ¿no? Crea objetos de cuando usamos el operador new en C++, estamos sacando memoria de la cabeza, ¿no? La memoria dinámica, ¿entiendes? Entonces, si tu computadora es poderosa y tiene suficiente memoria, no hay ningún problema. O sea, por ejemplo, no defino una matriz de 100%, ¿no? Es cuando ustedes están empezando a programar, nosotros para asegurarnos de que nuestras matrices no salgan del rango, entonces decimos de 100%, ¿no? Pero eso se soluciona con ¿no? Con punteros, por si acaso, para que sea de la cantidad que sea y nunca va, a menos que la computadora ya no tenga suficiente espacio, va a dejar de funcionar. Pero si no, no. Y básicamente he construido pues esta matriz y con esa matriz he hecho todas esas operaciones, ¿no? Productos, filas, producto de matrices, producto de un escalar por una matriz, sumas y restas, transpuesta de una matriz, la salida de una matriz, etcétera, ¿no? Y luego el programa Gauss, ¿no? Que resuelve un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Como hemos visto. Todas estas cositas a veces son por lo que lo he hecho en un entorno visual, o sea, mis aportes son la programación orientada a objetos y en un entorno gráfico, en Windows, o sea, era visible visualmente eso, ¿no? Por si acaso. Estamos hablando del año 2003, ahí está, y quieren revisar el código, ahí está, y es código real, el código verdadero, ahí está la eliminación hacia adelante, sustitución hacia atrás, etc. Y bueno, y con eso hemos concluido el capítulo 2, ya estamos igualados, 2 semanas, 2 capítulos. Jóvenes, si no hay dudas, ahí nos quedamos. A ver, Rol Nicho, ¿qué me ibas a decir? Ingeniero, ¿Aló? buenas noches. Sí, dime, Rol. Sí, dime, te escucho. Roel, te estoy escuchando. ¿Has levantado la mano? Creo que Roel no ha levantado la mano. Ya, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, ahí nos quedamos. Está bien, ingeniero. Ya, nos vemos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Dejar de presentar.